Novena palabra, noveno mandamiento, está ahí en Éxodo 20:16 y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Éxodo 20:16. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Les invito a que oremos una vez más. Padre Santo, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor porque por ella tú denuncias nuestro pecado, Señor. Nos muestras aquello que no te agrada, Señor. Las maneras en que ofendemos tu carácter, Señor. Pero no haces solamente eso, también nos apuntas la gracia. Nos apuntas a Cristo. Nos apuntas la salvación, Señor. Y el remedio que necesitamos, Señor, para ser santos, para ser obedientes a ti. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. No presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Es básicamente no mentirás. Esta podría ser la manera de formular este noveno mandamiento. No mentirás. Lo que está en la esencia de este mandamiento es no mentirás. No mentirás. Entonces se nos prohíbe declarar falsedades acerca o en contra de nuestro prójimo. Y aquí algo importante, el mandamiento asume que todos nosotros somos testigos de nuestro prójimo. Todos somos testigos de nuestro prójimo y estamos constantemente emitiendo juicios y declaraciones sobre él. Y lo primero a lo que nos debería llevar a reflexionar este mandamiento es ¿qué es lo que estamos declarando de nuestro prójimo? ¿Has pensado en el impacto y las consecuencias de lo que dices sobre tu prójimo? Y el mandamiento va a ganar todavía más gravedad porque el contexto en el que está siendo proferido o el contexto propio del mandamiento es el contexto de un tribunal en el que alguien está declarando algo en contra de su prójimo. Entonces la prohibición es no declares falsamente en contra de él. Entonces, para entender un poco más este mandamiento necesitamos entender el contexto legal de aquella época. En aquellos días no existía el sistema legal que hoy tenemos. ¿Cuál es la premisa básica de cualquier acusado en un proceso legal? Es que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En aquel tiempo era todo lo contrario. El acusado era culpable hasta que se demostrara lo contrario. Y la prueba más común para confirmar o anular la culpabilidad de alguien era la declaración de un testigo. No había más pruebas que eso. Era la palabra del uno contra el otro. Y como la presunción de inocencia no existía, el culpable siempre tenía las de perder. Es decir, la vida de un acusado dependía de la declaración de un testigo. Y por esa razón Dios está prohibiendo el falso testimonio. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es un simple chisme, opinión o juicio. Lo que está en juego es la vida del propio prójimo. Y la mentira o la falsedad que alguien pudiera presentar en el tribunal podría terminar en la ejecución de un inocente, en el apedreamiento de alguien que no había cometido delito, en la censura social, el repudio y la pérdida de la dignidad de alguna persona. O sea, era algo serio. Dios estaba modelando este pueblo que está recién salido de Egipto y le está diciendo, no sean livianos con aquello que declaran con relación a su prójimo. Ahora, eso significa que solo podemos quebrar este mandamiento en circunstancias bien específicas como es un tribunal, donde hay juez, fiscal y abogado. No, ¿verdad? A esta altura de la serie ya debemos habernos dado cuenta que el mandamiento no está apenas prohibiendo el hecho extremo de pecado. Por ejemplo, asesinar, adulterar, robar. También prohíbe todo lo que sucede antes de esa transgresión extrema. Por ejemplo, la ira también es prohibida en el sexto mandamiento. ¿Por qué? Porque puede terminar en asesinato. La lujuria puede terminar en adulterio.
que es de las formas más extremas en las que podemos quebrantar el séptimo mandamiento. Entonces, los mandamientos, prohíben tanto el pecado extremo y externo como todo lo interno y que puede conducirnos a practicar este pecado. Todo eso es prohibido en los mandamientos. Están los elementos explícitos e implícitos. Y en el noveno mandamiento pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la manera extrema de quebrar este mandamiento? Es cuando nuestras falsas palabras acerca de alguien pueden poner su vida en riesgo. Como sería en el caso de un tribunal, ¿no? Todo lo que viene antes, toda falsedad y ambigüedad en nuestras palabras que puedan perjudicar la vida de nuestro prójimo, están siendo prohibidas en este mandamiento. Y aquí necesitamos pensar más allá de su integridad física. Necesitamos pensar en su reputación, en sus expectativas, en su bienestar en general. Si todo esto es amenazado por nuestras mentiras, estamos quebrando el noveno mandamiento. Entonces el sentido positivo, o sea, lo que se nos está exigiendo, no prohibiendo, es que preservemos personas, reputaciones, matrimonios, relaciones, amistades, vidas. En un sentido más concreto, nos está pidiendo que preservemos nuestras palabras. Nos está llamando a ser veraces en lo que decimos, en lo que comentamos, en lo que difundimos. Nos está llamando a asumir nuestras palabras y lo que decimos de otro con el peso que tienen. Nos está llamando a considerar las consecuencias que podríamos ocasionar con lo que vamos diciendo de uno y de otro. Toda vez que comprometemos la veracidad de nuestras palabras, estamos damnificando personas. Y esa es la relación establecida en este mandamiento. Falso testimonio perjudica a nuestro prójimo. Aunque pensemos que ese falso testimonio y esas medias verdades o esas ambigüedades sean inofensivas, ellas perjudican y dañan personas. Y lo más seguro es que todos aquí estemos de acuerdo con esto, ¿verdad? Que reprobemos y que condenemos la mentira, pero probablemente todos aquí también la usemos. Entonces es necesario volver y reafirmar las palabras de un mandamiento como este, para que nos estremezca y nos saquen de esa comodidad en la que se nos ha convertido hablar, chismear, opinar, juzgar cualquier cosa en cualquier momento sobre cualquier persona. Se nos da muy fácil, ¿verdad? Está en la punta de la lengua. Tal vez este sea el mandamiento más fácil de quebrar, justamente porque está a una palabra de distancia, a un tecleo de computador o publicación de redes sociales. Ya decía el apóstol Santiago, ¿no? Que quien domina su lengua, domina todo su cuerpo. Oye, todos aquí batallamos con esta fiera, ¿verdad? Es muy fácil quebrar este mandamiento. Y como en el mandamiento, en el sermón pasado, voy a apoyarme del catecismo de Heidelberg, que él hace todavía una expansión más detallada de este mandamiento. Y la pregunta 112 del catecismo de Heidelberg pregunta, ¿qué se requiere en el noveno mandamiento? Y la respuesta es que no dé falso testimonio contra ninguna persona ni falsifique las palabras de nadie, que no sea calumniador ni difamador, que no juzgue a ningún hombre precipitadamente o sin oírlo, ni que me una a los que así lo condenan. Más bien, que evite toda clase de mentiras y engaños, considerándolos obras propias del diablo, a menos que quiera traer sobre mí el gran peso de la ira de Dios. Se requiere también que en el juicio y en todas las cosas yo ame la verdad, la hable íntegramente y la confiese, y que defienda y promueva el honor y el buen carácter de mi prójimo tanto como pueda. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es lo que se prohíbe en este mandamiento? O sea, el sentido negativo, aquello que se nos está prohibiendo. Y la respuesta del catecismo entonces sale del tribunal de justicia y nos lleva a las circunstancias más cotidianas de nuestra vida. La conversación que tenemos con un amigo, con un hermano, con un familiar, con un vecino. No hace falta estar delante de un tribunal para quebrar este mandamiento. Si hay alguien que nos escucha, si hay interlocutor,
necesitamos ser muy cuidadosos con lo que decimos de otros. Nuevamente, ¿qué es lo que estás diciendo de los demás? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra lengua tan fácilmente que tiene que ver con nosotros? El mandamiento prohíbe deshonrar la reputación y el nombre de nuestro prójimo. Lo primero que encontramos ahí en el catecismo es falso testimonio, o sea, lo obvio. No dar falso testimonio contra mi prójimo. Recordemos que lo que está en juego aquí, ¿qué es? Una ejecución o una absolución. Y eso es lo que está en juego en el contexto inmediato del mandamiento en sí. Lo obvio. Pero también entran falsificar las palabras de otros. Las aplicaciones entonces que siguen aquí en el catecismo pertenecen a nuestra realidad cotidiana. El mandamiento prohíbe falsificar las palabras de nuestro prójimo. ¿Y cómo se nos da eso con tanta facilidad? ¿Verdad? Tergiversar las palabras o las actitudes de otros. Atribuirles valores o intenciones que nada tenían que ver con la persona que las proferió o con lo que fue dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando interpretamos a nuestro gusto lo que otros nos dicen y llegamos y le decimos a otra persona, esa persona me lo dijo porque me quería ofender. Estamos presentando falso testimonio porque estás atribuyendo una intención y un valor que tú desconoces. Estás diciendo algo falsamente. Yo les confieso, hermanos, esta es una de mis luchas. Ahí está mi psicóloga de cabecera, Damaris, que siempre me llama a pensar objetivamente las cosas. Piensa que la persona está con esta situación, con esto y con lo otro. No tiene nada que ver contigo. Tú no eres tan importante así en la vida de esa persona. Pero lo hacemos constantemente, tergiversamos las actitudes y las palabras de otros. O resumimos toda una conversación o un acontecimiento a nuestra conveniencia, ¿verdad? Destacamos lo que nos importa, ocultamos lo que no nos conviene, exageramos las cosas de tal manera que los demás parezcan flojos, incompetentes, deshonestos, inmorales a nuestro lado. Falsificamos las palabras. Podemos omitir las cosas buenas que escuchamos y enfatizar únicamente las cosas malas. Y vamos fabricando un perfil que no corresponde con la realidad. Y escuchen, y recuerden, alguien más está escuchando esto. Alguien más está formando una imagen y un perfil que es falso, que no corresponde con la realidad. Estás presentando falso testimonio de tu prójimo porque no estás teniendo cuidado, igual que yo, con las palabras que estás profiriendo. Y piensa en lo que le puede suceder a la persona que te está escuchando. Lo puedes estar envenenando contra esa persona, lo puedes estar indisponiendo y corremos el riesgo de promover discordia entre dos hermanos o entre dos amigos, cosas que Dios abomina. Fíjense Proverbios 6 del 16 al 19. Hay 6 cosas, y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, de esas 7 cosas, hay 3 cosas que tienen que ver con la mentira, el falso testimonio. El Señor detesta eso. No podemos ser livianos con lo que vamos diciendo por ahí. Necesitamos preservar la honra de nuestro prójimo. Entonces, este mandamiento desafía nuestra forma más natural de comunicarnos, ¿verdad? Es así que hablamos, con exageraciones, con ambigüedades, con medias verdades. Pero por más cultural que sea esa forma de comunicarnos, necesitamos tener cuidado en la forma en que nos referimos a otros. Ahí el catecismo prosigue diciendo que no sea calumniador ni difamador. Entonces, lo primero, la calumnia es un delito. Son falsas acusaciones con el propósito de causar daño a una persona. Eso es penado por la ley. Y la difamación, que podría ser algo parecido al chisme, que son declaraciones sobre otra persona que no se pueden comprobar. No estás seguro de que eso es así, no lo pases adelante. Y aunque sea verdadero,
aunque sea información verídica y comprobada, si la difundimos para dañar a nuestro prójimo, estamos quebrando el 9º mandamiento. Y les doy un ejemplo. Yo, como pastor, me llegan muchas informaciones difíciles, situaciones delicadas, y yo debo ser prudente y preguntarme si es necesario que lo sepa mi esposo, si es necesario que lo sepa alguien más. Yo necesito pensar cuál será el efecto de pasar adelante esta información, que es verídica, que es comprobada. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué efecto tendrá sobre la persona que está escuchando eso? Esas preguntas necesitan hacer parte de nuestra reflexión como cristianos cuando vamos a hablar de otra persona. Si la vida cristiana es más difícil, es más reflexiva, nos propone más discernimiento, nos propone pensar más, usar más la cabeza. Pero es que no podemos ir por la vida sin más. Como cristianos necesitamos hacer esas preguntas. ¿Lo que estoy diciendo es verdadero? ¿Lo que estás diciendo de esa persona es comprobado y es real? Y si es verdadero, ¿es necesario difundir esta información? Yo diría esto y de esta manera si la persona de la que estoy hablando estuviera aquí presente escuchando todo. ¿Qué es lo que estoy buscando difundir esta información sobre esta persona? ¿Se trata de una preocupación genuina, de una advertencia legítima sobre alguien? ¿Un pedido de ayuda a un hermano maduro para lidiar con ciertas situaciones que tienen que ver con otra persona? ¿O se trata de una disposición a dañar a mi prójimo? Necesitamos hacer estas preguntas. No podemos ir por la vida sin mediar nuestras palabras, poniendo en la punta de la lengua la reputación, el carácter de nuestro prójimo. Que la reputación se tarda toda una vida en construir, pero un instante en ser destruida. No sé si aquí en Chile hay este dicho, en Colombia dice, cría fama y échate a dormir. Que tiene que ver con, hazte una reputación, una fama y tú ya no necesitas hacer más nada para que la gente piense diferente de eso. Échate a dormir. Creaste esa fama, ya no sirve que hagas más nada. Sin embargo, nuestro prójimo es tratado con tanta liviandad, podemos destruir reputaciones con lo que sale de nuestra lengua. Y no pienses en ti únicamente, otras personas, o sea, no pienses en los que están haciendo eso contigo. Piensa que tú lo estás haciendo también constantemente. Y nos vamos para el otro lado. Y cuando seas tú el que está escuchando la información, ¿no? Se necesita de un comunicador y un receptor. ¿Por qué se nos da tan fácil el chisme, las medias verdades, las falsedades, las informaciones sin fundamento, los secretos picantes, oscuros? Es lo que a nosotros nos gusta escuchar, ¿no? Eso es lo que más decimos con, oye, te tengo una. Se nos da con tanta facilidad porque hay personas del otro lado saboreando todo esto, dispuestas a escuchar. ¿Cómo proceder? Porque tan pecaminoso como hablar es dar oídos al falso testimonio. Y como cristianos deberíamos ser maduros lo suficiente para detener esas conversaciones. Yo sé que es difícil, pero que sea una ocasión este sermón para que entre nosotros, cuando eso suceda, seamos capaces de decirle al hermano, hermanos, ¿estás seguro de que tenemos que hablar de esto? ¿Estás seguro? ¿No es más prudente dejar ese tema a un lado y no tomarlo de forma personal? Yo creo que hay que verlo como gracia de Dios para nosotros. El Señor te está preservando por medio de un creyente maduro a que no deshonres la reputación de tu prójimo y no quiebres el 9º mandamiento. Entonces, hoy que sea una ocasión para decirnos eso en amor, pero que paremos y detengamos esas conversaciones que están dañando la reputación, el nombre del uno y del otro. Puedes decir, oye, ¿te acuerdas que el pastor predicó de eso? Mejor parar por aquí. Normalicemos eso. Tenemos que ser creyentes maduros, que no se ofenden. Ay, el hermano aquí no quiso compartir mi petición de oración.
El catecismo continúa y dice que no juzgue a ningún hombre precipitadamente o sin oírlo, ni que me una a los que así lo condenan. Una de las cosas que yo más escuché en el seminario, que me repitieron bastante, es: escucha los dos lados de la historia. No, a veces en el ministerio pastoral llega a un lado y te pinta una cosa y tú ya tomas los dolores de esa persona, pero hay toda una historia o hay otro lado que necesita ser escuchada también. Y necesitamos escuchar ambas partes antes de emitir juicios precipitados. Y aún habiendo escuchado ambas partes, necesitamos ejercer misericordia. Y eso no significa que vamos a ser condescendientes con el pecado y que no lo vamos a tratar, pero cuando lo hagamos, no debemos transformar la ocasión en escarnio y humillación pública, en una oportunidad para destruir la vida de otra persona. Fíjense, la Biblia nos enseña cómo debemos lidiar con los pecados de otros. Ahí está Mateo 18 para darnos una dirección. Y lo primero que la Biblia nos enseña es: necesitamos confrontar personalmente y en privado a ese hermano. Eso es lo primero que debemos hacer. Si no se arrepiente, entonces llama testigos contigo. Si no se arrepiente, lleva el caso a la iglesia. Pero fíjense que en toda esa secuencia el propósito es el mismo: ganar al hermano, no destruirlo. No tratamos el pecado para destruir personas, tratamos el pecado para restaurar personas. Entonces no podemos ser precipitados en condenar, expulsar y humillar a nuestro prójimo. El llamado es a ocuparnos en su restauración y progreso espiritual. Eso es lo que se nos prohíbe y pueden ser muchas más cosas. Ahora, ¿qué es lo que se nos exige? Y ahí el catecismo nos ayuda a entender. Se requiere también que en el juicio y en todas las cosas yo ame la verdad, la hable íntegramente y la confiese, y que defienda y promueva el honor y el buen carácter de mi prójimo tanto como pueda. Entonces este es el sentido positivo del mandamiento: que seamos personas que amen la verdad y a nuestro prójimo, que hablen con integridad y promuevan el honor y el buen nombre de nuestro prójimo. Entonces, como pueblo de Dios que somos, necesitamos reflejar el carácter de Dios, y el carácter de Dios es verdadero. Entonces nuestra comunicación interpersonal no puede estar definida por nuestra cultura, por nuestras tradiciones familiares, porque naciste en una familia de chismoso, entonces tú tienes que ser chismoso. No puedes ser determinado por eso. Si eso fue lo que aprendiste en tu casa, porque fue lo que viste hacer a tus papás y a tus hermanos, eso no justifica que estés quebrando el 9º mandamiento. Tu comunicación interpersonal debe estar determinada por el carácter fiel y verdadero de Dios. Y en un sentido práctico, este mandamiento nos está desafiando a pensar y a decir lo mejor de las personas. Cosa que, les confieso nuevamente, a mí me cuesta. Y el primero que se subestima soy yo, de mí mismo. Entonces lo llevo a los demás. Y yo necesito pensar lo mejor y decir lo mejor de las personas en primer lugar. Nos está llamando a evitar que siempre estemos sospechando de las personas, que siempre les estemos atribuyendo malas intenciones a sus palabras y a sus actitudes, o que todo lo que digamos sobre ellas sean sus fracasos, sus fallas y pecados, y no sus virtudes y sus aciertos. Y eso no significa que seremos ingenuos o ciegos, que permitiremos el abuso y el pecado. Significa que seremos personas que están más implicadas en la restauración y en el progreso de nuestro prójimo que en su destrucción. Entonces Dios nos dio la capacidad de hablar, ¿para qué? Para que usemos nuestras palabras para alabarlo y para que bendigamos a nuestro prójimo. Y todo lo que salga de esos límites merece la ira de Dios. Y esa es justo la parte en medio del catecismo, yo me salté. Dice así: más bien que evite toda clase de mentiras y engaños, considerándolos obras propias del diablo, a menos que quiera traer sobre mí el gran peso de la ira de Dios.
sea, la mentira, el falso testimonio, las medias verdades son obras propias del diablo. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Y cada mentira merece la ira de Dios. En el Nuevo Testamento hay una historia chocante, asustadora, del castigo que sufrieron 2 personas por una mentira aparentemente inofensiva. ¿De quién se trata? Ananías y Zafira, miembros de la primera iglesia de Jerusalén, allá, viviendo un tiempo precioso, lo leímos aquí en la tercera lectura bíblica. Los apóstoles estaban haciendo señales, prodigios, personas eran añadidas a la nueva comunidad, había generosidad, compañerismo, servicio, unos cuidaban de las necesidades de los otros, las personas vendían sus propiedades, ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que no hubiera necesitados entre ellos. Era un tiempo precioso, pero también había mentirosos. O sea, siempre los mentirosos hemos estado en la iglesia. Y este matrimonio, entonces, vendió una propiedad para dar el valor a la iglesia. Y su mentira fue que sugirieron que estaban ofrendando el valor total a la iglesia, cuando en realidad estaban dando una sola parte. Es una locura, porque el terreno era de ellos. Después de vender el terreno, el dinero era de su propiedad. Podrían hacer con él lo que quisieran, era de ellos. Ellos no eran obligados a entregar el dinero. Y después entonces quisieron engañar a la iglesia, sugiriendo que eran más generosos de lo que en verdad eran, sugiriendo que estaban haciendo algo para Dios, pero en realidad lo estaban haciendo para sí mismos. ¿Y qué pasó con esa mentira? ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos al instante, o sea, muertos. Piensen en la escena, o sea, unos hermanos que estén aquí hoy domingo alabando, cantando, y el siguiente domingo están muertos porque mintieron. O sea, terrible. Imaginen pasar eso aquí en Ríos de Vida. Horrible. Y ahí entonces, ¿cuál fue la reacción de la iglesia? La iglesia fue tomada de profundo temor. Estaba quedando muy claro para esa iglesia que mentir es abominable para Dios, que Dios mata personas por algo así. Y nos comprometeríamos a decir la verdad con la gracia de Dios, ¿verdad? Si eso sucediera aquí, tomaríamos el peso y la gravedad de las mentiras que nosotros decimos. Porque Ananías y Zafira no eran los únicos mentirosos que había en la iglesia. Tal vez no recibamos un castigo tan severo aquí en este mundo por ser mentirosos. Pero el juicio que recibieron Ananías y Zafira está anticipando para nosotros lo que merecen mentirosos por la eternidad: condenación, muerte e ira de Dios. Ahora, ¿cómo escapar del castigo de esa ira si nuestra lengua se apresura a presentar falso testimonio? Ya vimos las maneras tan fáciles y corrientes de hacerlo. ¿Cómo escaparemos del castigo si nuestra lengua está lista para decir todo tipo de mentiras? Si somos tan fáciles para destruir la reputación de nuestro prójimo, ¿cómo escaparemos? Y para comenzar a resolver esta difícil pregunta, que no es tan difícil, necesitamos reconocer el más básico falso testimonio que nosotros estamos profiriendo constantemente. Y es el falso testimonio que declaramos sobre nosotros mismos. ¿Qué falso testimonio es ese? Que con un poco de esfuerzo y fuerza de voluntad vamos a dejar la mentira. Que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Que no somos tan malos ni mentirosos como parece. Que no es tan grave lo que hacemos. Es el primer falso testimonio que necesitamos corregir y reconocer en nuestra vida. Necesitamos reconocerlo y necesitamos declarar y abrazar la verdad de quién somos en realidad y quiénes somos nosotros. Pobres de espíritu, necesitados de la riqueza y generosidad de alguien más. Que en nosotros no hay recursos espirituales para ser aceptados por Dios y que mi mentira necesita perdón y gracia, no un poco de fuerza de voluntad. Eso es lo que necesitamos reconocer para escapar del castigo.
Reconocer el falso testimonio de quienes decimos ser y abrazar la verdad de quién realmente somos. Y cuando lo hacemos, entonces podemos aferrarnos al que es el camino, la verdad y la vida y ser llevados al Padre. Solo cuando aceptamos la verdad de que somos más perversos de lo que pensamos, pero más amados de lo que imaginamos en Jesús, podemos recibir el más precioso de los veredictos que alguien puede recibir: justificado. Fíjense, en el tribunal más importante de todos, el que más importa en realidad y al que todos vamos a comparecer un día, el Hijo de Dios, nuestro defensor, declaró y va a declarar sobre nosotros algo sorprendente, algo escandaloso. Y es que si crees en Jesús y si eres representado por Él, recibirás de parte de Él el mejor de los veredictos: justificado. Eso es lo que necesitan pecadores que merecen la ira de Dios, perdón de sus pecados. Pecadores mentirosos que creen en el justo Hijo de Dios son y serán tratados como justos. Sin el testimonio de Cristo a nuestro favor, solo nos resta la ira de Dios. Pero con su testimonio y con su gracia a nuestro favor, podremos escuchar del Padre Celestial: justificado y perdonado. Y ese es el veredicto del tribunal que verdaderamente importa, el de Dios. Si somos conocidos, amados y justificados por Dios, por causa de lo que hizo Jesús, fíjense, Dios no está engañado con relación a tu carácter. Él no está declarando un veredicto ficticio o mentiroso. Él no está levantando falso testimonio. Él no está equivocado contigo. Tú no lo puedes engañar a Él. Somos mentirosos pecadores que merecen la ira de Dios. Pero cuando Jesús se coloca en nuestro lugar, en medio nuestro, lo hacemos a Él, nuestro defensor por la fe. Él nos ve a través de Cristo. Es nuestra unión con Cristo tan profunda, tan íntima, tan real, que Él nos ve a través de Cristo. Estamos escondidos en Él y nos declara justos. Y ese es el veredicto que importa. Y solo con ese veredicto podremos combatir las mentiras. No habrá que sugerir lo que no somos. No habrá que destruir reputaciones para que nosotros quedemos bien parados. Y no habrá que hacerlo porque todo lo que importará no es lo que las personas piensen de ti, tampoco lo que tú pienses de ti. Importará el testimonio verdadero que Dios ha declarado sobre ti. Y si estás en Jesús, si crees en Él, no le tienes que probar nada a Él, porque Jesús ya lo probó todo en tu lugar. Eres declarado justo por lo que hizo Jesús. Abrázalo por la fe, confía en Él, descansa en Él. Solo así vamos a poder combatir las mentiras. Porque por detrás de cada mentira que nosotros estamos profiriendo, estamos buscando nuestro propio bienestar. Porque habrías de mentir si ya recibiste de parte de Dios el mayor bienestar que podrías recibir: el veredicto del justo juez del universo en Cristo, perdonado, justificado y amado. Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos permita constantemente apropiarnos de ese veredicto que ya fue sancionado en Jesús, que es dado a nosotros por gracia, y que podamos decir: poco me importa lo que piensen los hombres de mí, pero poco importa lo que yo piense de mí. Dios es el que me conoce y me juzga justamente, y lo ha hecho de manera graciosa en Cristo Jesús.